Hola jóvenes. Vamos a comenzar el tema análisis de respuesta en la frecuencia. Y he elegido este artículo para comenzar esta introducción, que es de sistemas de potencia, y dice el control de la frecuencia es el futuro de los sistemas de potencia. ¿Por qué? Este grupo de investigación lo que ha hecho es analizar con generadores de frecuencia, analizar un sistema de control con turbina de recalentado y así analizar el control de la misma y dando nuevos métodos de control para nuevos retos en este tipo de industrias de energía. Entonces vamos a comenzar con las generalidades. Y vamos a hablar ahora siempre de un lazo cerrado, como ya lo conocemos, que hemos trabajado, y vamos a hablar de este PID de control de nivel, donde lo que encontramos es un tanque donde se le está midiendo el nivel del mismo, controlando, y este está enviando una acción, este controlador, para manipular la válvula de control y así poder entrar prácticamente el caudal que lo está llenando. Pero si nosotros pensamos en irrumpir el controlador y su convertidor y generamos un lazo abierto, incluyendo un generador de frecuencias y un registrador o una interfase de detección, vamos a ver que nosotros lo que podemos hacer es un análisis en la frecuencia, haciendo a este loop de control o a este lazo de control, haciéndolo un lazo abierto, donde vamos a finalizar con la altura medida y vamos a comenzar con la caída de presión para abrir la válvula, incluyendo estos dos para generar un sistema de frecuencias. Cabe mencionar que las frecuencias de los sistemas en procesos en ingeniería química son muy pequeños y por lo tanto necesitamos equipos que nos generen funciones que tengan periodicidad para poder estudiar a estos procesos en la frecuencia. Y necesitamos un registrador o una interfase de detección para recoger toda la información de la función de salida, que sería la altura medida en este caso de este proceso. Uno de los generadores de frecuencia más utilizados son los PLC. Vamos a ver el diagrama de bloque y prácticamente nosotros lo que estamos haciendo es romper el lazo y poner el PLC, que es el generador de frecuencias, para que nos emita una señal que tenga una periodicidad como una sinusoidal y después recoger esa señal después de haber pasado por todo el lazo abierto del proceso de la válvula y el medidor, una función igual sinusoidal en un registrador prácticamente o una interfase de detección. Vamos a ver que estas dos funciones deberían de estar relacionadas, ya que serían funciones de respuesta en la frecuencia. Es decir, insertamos una frecuencia adentro de esa válvula, es decir, una frecuencia que se convierte en una acción de presión, etcétera, etcétera, con un convertidor, y vamos a ver cómo esta frecuencia tiene una respuesta a través de este proceso, que sería esta de acá. Vamos a hacer ahora un análisis de la frecuencia con la regla de sustitución, lo que Leblanc le llama una, una consistencia afortunada. ¿Por qué? Nosotros vemos entonces de que al incluir una frecuencia de entrada a través del tiempo, tenemos una función sinusoidal que tiene una periodicidad, nos va a regresar una función con un tiempo de desfase con una nueva amplitud de salida, que sería el registro o la función ya procesada por todo alrededor de la válvula, el proceso y el medidor. Vamos a analizar primero una función sencilla, que sería una función de primer orden. Y usando nuestra función de transferencia de primer orden, y teniendo en cuenta que estas funciones de transferencia tienen parte en el dominio de la frecuencia de Laplace. Por eso es que vamos a poder usar la regla de sustitución.
donde sabemos que S es igual a una frecuencia, que sería una frecuencia a la que está relacionada nuestra función de entrada con la función de salida, donde es hecha en la frecuencia de los números imaginarios que tenemos. S es igual a la frecuencia por el número imaginario. Entonces, si hacemos la sustitución en nuestra función de primer orden, lo que vamos a tener es este número complejo. Nosotros sabemos que los números complejos son de la forma A más B, I. Es decir, donde tenemos una parte real y una parte imaginaria. Este todavía no está en esa forma, pero usando el conjugado del mismo, haciendo el conjugado, podemos simplificar un poco la función de transferencia ya sustituida con la regla de sustitución y podemos encontrar un número complejo de la forma A más B, I. Entonces acá tenemos donde A es la ganancia del proceso por la constante de tiempo del proceso al cuadrado, la frecuencia al cuadrado más 1, menos tenemos menos BI, que B sería la ganancia por la constante de tiempo del proceso, por la frecuencia, y el mismo denominador que tenía A. Y este sería la parte compleja. Entonces, nosotros ya sabemos que estos números, por cuestión de facilidad, los podemos tener en una representación polar. La representación polar, lógicamente, tiene connotaciones trigonométricas y vectoriales. Podemos ver este vector, donde tiene una magnitud y tiene una posición, una dirección, ¿verdad? Que está relacionado con este ángulo. Entonces nosotros podemos, usando trigonometría, sacar la magnitud de esa posición de este número complejo en esa función de transferencia por medio de una representación polar a través de la regla de sustitución que hicimos, donde R va a ser la suma de cuadrados, la raíz de la suma de cuadrados de las posiciones, y haciendo esta función de transferencia de primer orden obtenemos esta ecuación, donde R es igual a la ganancia del sistema sobre la raíz cuadrada de la constante de tiempo del proceso por la frecuencia al cuadrado, toda esa multiplicación más 1. Y sabemos que para sacar este ángulo podemos hacer el uso de la tangente inversa, funciones trigonométricas, donde tenemos la tangente inversa de B entre A, y eso nos da menos tau del proceso por la frecuencia. Pero ¿para qué nos sirve esto? ¿Y por qué Leblanc le habla que esto es una cuestión de fortuna? Vemos que esa magnitud y ese ángulo prácticamente en una función de procesos que tenemos una función sinusoidal de entrada con su amplitud de entrada y una frecuencia que está relacionada con la frecuencia a la que resuena la función de transferencia, nos va a dar o lanzar una salida con una nueva amplitud, como vemos en la gráfica, y con un ángulo de desfase. Prácticamente lo que tenemos es que esa R, a través del análisis de la frecuencia, va a ser una razón de amplitud. Es decir, que al calcular la magnitud de ese número en la frecuencia de la placa a través de este análisis de la frecuencia, lo que nos va a estar lanzando prácticamente es una razón de amplitud que va a ser la relación de la amplitud de salida entre la amplitud de entrada de la función que se ha generado y se ha detectado en este lazo abierto. Y ese ángulo de fase prácticamente, que es un ángulo de fase en el tiempo por el periodo que resuena la función de transferencia de entrada, prácticamente es el ángulo de fase que va a tener la función de salida. Entonces, a través del análisis de la frecuencia y usando la regla de sustitución, en este caso específico para un proceso con función de transferencia de primer orden, nosotros podemos calcular la respuesta de la frecuencia a través del tiempo, es decir, ya sabemos que nos va a dar una señal sinusoidal. Si entramos otra señal cuadrada, tendríamos que hacer una señal cuadrada, pero los elementos que sería
la amplitud, la nueva amplitud y el ángulo de fase lo podemos calcular simplemente haciendo un análisis de la función de transferencia. Vamos a encontrar que para toda función de transferencia se puede hacer un análisis de haciendo uso de la regla de sustitución, como podemos ver acá para funciones de transferencia de primer orden, de segundo orden, de método integral, derivativo, retardo en el transporte. Pueden ser para funciones que estén por encima de la función de transferencia, que serían los ceros de la función de transferencia, o puede ser para sistemas de orden superior o PID. Es decir, que solo tenemos que hacer uso prácticamente de la regla de sustitución. Y si miramos, acá está cómo se calcula la razón de amplitud de cada una y el ángulo de fase. ¿Para qué nos va a servir esto? Para poder relacionar entrada y salida con un generador de frecuencia. Ahora vamos a hablar del análisis de la frecuencia en lazos abiertos con múltiples funciones. Imaginémonos que este es el lazo de control que teníamos del PID inicial, ¿verdad? Ahora, como vamos a analizar, hacemos un corte de este PID para analizar el lazo abierto del mismo. Y agregamos un generador de frecuencia y un detector de la misma. Pero ahora no tenemos funciones de transferencia aisladas, sino que tenemos 1, 2, 3 funciones en serie. Y mínimo, si cada una de la función, teniendo en cuenta que la válvula es de segundo orden, el tanque de primero y el medidor de primer orden, vamos a tener una función de transferencia de cuarto orden, lo cual sería un poco tedioso generar la regla de sustitución, y a lo que podemos entonces ir trabajando algebraicamente para ver qué pasa. Si vemos, la función de lazo abierto es una función en serie, que es la multiplicación de las 3 funciones de transferencia de ellas. Si nosotros sabemos que cada función de transferencia está en el dominio de Laplace y hacemos la regla de sustitución, vamos a ver que todos estos números los podemos poner de manera polar. ¿De qué manera? Teníamos a más bi, que es un número imaginario, el cual se puede escribir como r, que sería la magnitud coseno de teta, más r seno de teta i. Donde que r por coseno de teta, lógicamente me va a dar el valor de a, y r por seno de teta me va a dar prácticamente el valor de b. Prácticamente, ¿qué estamos usando acá? La proyección de cada uno de los vectores en cada uno de los ejes o planos, en el plano X y en el plano Y. Entonces, sacando de factor común r, tenemos coseno más i, coseno de teta más i, seno de teta, y esta es una identidad de Euler, donde tenemos que r por la exponencial de i por teta. Entonces, nosotros podemos poner prácticamente, sabiendo que r es la razón de amplitud y teta es la tangente inversa de b entre a, podemos nosotros prácticamente escribir esa función de transferencia como la multiplicación de cada uno de los valores, prácticamente al estar en serie, la multiplicación de cada uno de los valores de su forma polar. Y si nosotros sabemos calcular prácticamente por cada una de las funciones de transferencia por separado su razón de amplitud y su ángulo de fase, solo las colocaríamos acá. Y vemos que nosotros, como es un montón de exponenciales de la misma base, entonces sacamos de factor común la exponencial, multiplicamos sus coeficientes, que serían las razones de amplitud, y sumamos sus exponentes. Prácticamente, ¿qué tenemos acá? Cuando tenemos un sistema en serie de lazo abierto, lógicamente, las razones de amplitud para relacionar la primera y la última función, como lo tenemos acá en esta función de transferencia, es solo multiplicar las razones de amplitud, y para calcular todo el ángulo de desfase total es la sumatoria de todos los ángulos de desfase individualmente.
Prácticamente se nos están dando reglas para lazo abierto en serie, donde nosotros prácticamente vamos a tener la última amplitud entre la primera amplitud del lazo abierto va a ser la productoria de todas las razones de amplitud. Y el ángulo de fase del lazo abierto, prácticamente desde de la primera función hasta la última, vamos a tener que es la sumatoria de todos los ángulos. ¿Para qué nos va a servir esto? Prácticamente para calcular, o mejor dicho, dar respuesta de cuánto es el desfase o la disminución de la amplitud por todo el proceso de medición que se tiene. Entonces vemos que nosotros prácticamente podríamos calcular o hacer el análisis de esa función de salida, cuánto se desfasa de la función de entrada, es decir, cuánto es el tiempo de desfase que puede tener desde que se genera la acción en el proceso a cuando el proceso vuelve a hacer una lectura en este caso, de medición de nivel. Entonces, prácticamente eso es lo que nos está relacionando. ¿Y cuánto va a ser prácticamente ese margen de disminución de amplitud para llegar a estabilidad? Entonces, en este análisis prácticamente nosotros le hemos dado cálculos para dar una respuesta dinámica a través del tiempo. Pero, ¿qué hay de la estabilidad del sistema? Todavía no hemos hablado de ello. Y para hablar de estabilidad en el sistema haciendo uso del análisis de la frecuencia, necesitamos trabajar un análisis de la frecuencia para estabilidad. Y en este caso, ¿qué ventaja va a tener este análisis de estabilidad? Ya que la estabilidad de los sistemas lineales que habíamos estudiado anteriormente no eran aplicables para sistemas con retardo en el transporte, sino que teníamos que usar funciones de Padé para aproximar ese retardo. En este caso sí vamos a usar el retardo en el transporte sin hacer una linealización de él. Y vamos a trabajar prácticamente con el diagrama de Bode. Pero primero, antes de hablar de la estabilidad y cómo se analiza, vamos a ver cómo se construyen estos diagramas. Los diagramas de Bode prácticamente se construyen haciendo el logaritmo de base 10 de las razones de amplitud contra el logaritmo de la frecuencia. Y se tiene un segundo diagrama que sería el ángulo de desfase contra el logaritmo de la frecuencia. Si miramos acá, prácticamente tenemos un rayado logarítmico, que hay que tener cuidado si nosotros trabajamos en papel o en diagramación. Podemos conseguir este papel logarítmico, pero si trabajamos prácticamente en coordenadas cartesianas, en papel milimetrado o en Excel, lo que hay que hacer es calcular los logaritmos antes para poder construir la gráfica. Entonces, analicemos un sistema de primer orden. Vamos a ver nosotros que ya tenemos cómo calcular de ese sistema de primer orden la razón de amplitud y el ángulo de fase. Por lo tanto, sería muy fácil dar valores de frecuencia del sistema a varias frecuencias de señales para poder ver cuáles son sus razones de amplitud y calcular los logaritmos de estos para generar las curvas. Mientras que el ángulo de fase ya solo sería el mismo cálculo con esas nuevas frecuencias que nos vamos calculando. Y vamos a ver que prácticamente para un sistema de primer orden podemos tener esta curva generalizada, donde tenemos prácticamente una curva donde tiene un quiebre y va cayendo asintóticamente hacia 0. Y vamos a tener esta función para el ángulo de fase. Si miramos acá, la persona que ha graficado no ha graficado los logaritmos, porque ya el papel, si miramos 0.01, 0.1, 1, 10 y 100, ya el papel era prácticamente logarítmico. Vamos a ver que en este eje también hay unos decibeles, que son muy utilizados en algunas aplicaciones para ingeniería
ingeniería eléctrica o ingeniería de instrumentación o mecatrónica. Vamos a dejar que los diagramas a veces tienen decibeles, pero nosotros en ingeniería química nos vamos a quedar graficando la razón de amplitud contra la frecuencia del sistema y el ángulo de desfase contra la frecuencia del mismo. Vamos a ver que dentro de estas curvas, en la primera gráfica, podemos observar dos asíntotas y una frecuencia de esquina o de quiebre, se le puede decir, donde tenemos una frecuencia una asíntota de baja frecuencia y una de alta frecuencia. Prácticamente esas se determinan haciendo límites cuando la frecuencia tiende a 0 y cuando la frecuencia tiende a infinito. Y con esas ecuaciones vamos a poder calcular esta frecuencia de esquina, donde se unen las dos asíntotas. Prácticamente, ¿para qué nos sirve esto? Para darnos una idea de cómo va a ser la gráfica de los sistemas que tenemos, para hacer un bosquejo de ella. Cabe mencionar también de que aquí he usado logaritmo y se ha separado por leyes del logaritmo la función, miren. Vamos a ver que para los sistemas de segundo orden cambia un poco porque el coeficiente de amortiguamiento hace que la curva vaya teniendo prácticamente diferentes picos máximos. Entre menos es el coeficiente de amortiguamiento, vamos a generar estos picos máximos en la razón de amplitud por algunas frecuencias. Y también vamos a vernos de que vamos a tener un estiramiento de la función para el ángulo de desfase. También podemos generarlos para un controlador proporcional integral que tenemos las siguientes curvas. Podemos ver en los anexos del Leblanc, del Seborg y del Corripio, vamos a encontrar varias gráficas generalizadas para casi todas las funciones de transferencia que hemos estudiado en esta clase. Pero vamos a ver este lazo abierto. Ahora generamos un lazo abierto que no solo queremos saber cuánto es la tardanza prácticamente de la medición con respecto a la acción, sino que queremos ver el lazo abierto de toda la función de transferencia. Prácticamente, es decir, del lazo cerrado vamos a hacer un análisis de estabilidad de ese lazo haciéndolo en lazo abierto por una generación de una frecuencia que le vamos a generar en el error y vamos a recibir una respuesta en la variable medida. Vamos a ver que acá vamos a usar otra vez la misma definición de función de transferencia de lazo abierto que habíamos utilizado en la parte de estabilidad del arreglo de root y el root locus. Solo que vamos a tener en cuenta que la función de transferencia de lazo abierto en este caso no la vamos a tener de forma canónica, sino ¿cómo podemos generalizar el estudio de diagramas de Bode para esto? Les enseñé a hacer diagramas de Bode de primer orden, de segundo, pero cuando tenemos una función de orden 8 o orden 10, el diagrama de Bode tiene que ser con una función generalizada y lo vamos a estudiar ahora. La única cosa es que la función de lazo abierto, la función de transferencia, lógicamente tiene que respetar esto para que la función de transferencia sea estrictamente apropiada, donde los números de polos, como habíamos hablado anteriormente, el número de polos sea siempre mayor al número de ceros. Vamos a analizarlo. Vamos a ver que tenemos una ganancia de estado estable. Y tenemos la productoria de varias funciones de primer orden que pueden estar en el numerador, que va a ser mi número de ceros. Y lógicamente en el numerador vamos a tener la cantidad de retardos en el transporte que van a ser la suma de ellos. Después, en la parte del denominador, vamos a tener esta S a la W, que prácticamente estos son funciones como ser cuando tenemos flujo constante por una bomba o cuando tenemos consideraciones de linealización del sistema o consideraciones cuando tenemos un sistema derivativo. Vamos a tener estas funciones que no vienen acompañados de un más 1, que habíamos dicho que iban a ser funciones de pseudo orden 0, ¿verdad?
Entonces, estas se ponen al final. Miren que estamos generalizando cómo quedaría una función de transferencia con todas. Y tenemos la productoria de los sistemas de primer orden de todos, prácticamente, de todos los polos. Es decir, que nosotros podemos tener la división de esos. Nosotros ya sabíamos que si tenemos un sistema de segundo orden, lo podemos factorizar para ver los factores de sus polos con la ecuación cuadrática. Lógicamente, si una función de transferencia generalizada como esta carece de este término de orden pseudo cero o de retardo en el transporte, lógicamente el tiempo muerto va a ser 0 y esto se va a hacer 1 y este factor va a tener una W de 0 y este factor va a ser 1, donde solo van a haber polos y 0. Y si no hay ningún 0, esto va a ser 1 o K y acá vamos a tener solo los polos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Ahora, como vamos a analizar estabilidad de la función de transferencia del lazo abierto prácticamente de un sistema de control de lazo cerrado, vamos a usar la regla de sustitución en la misma, generalizada prácticamente. Y vamos a calcular la razón de amplitudes y el ángulo de fase. Si todos estos, miren, K está acá, y si este es una función de primer orden, vamos a tener la suma práctica, la multiplicación, lógicamente, de todas esas razones de amplitudes de primer orden, que serían estas, que tenemos de los ceros. Después W, tenemos este, y quedamos acá, y vamos a ver que abajo también tenemos sistemas de primer orden y tenemos todas las razones de amplitudes de primer orden. Ahora, la razón de amplitud de un retardo en el transporte ya sabemos que sin importar el retardo es 1. Entonces, y los ángulos de desfase, vamos a ver, ángulos de desfase, miren que acá no está en negativo porque estas funciones están en el numerador y si revisamos la tabla, van a estar en el numerador. Tenemos la del ángulo de desfase prácticamente del retardo, más todos los ángulos de desfase, que ahora sí están en negativo, de las funciones de los polos, menos W por 90. ¿Por qué menos? Porque ya sabíamos que 90 es la de un factor integral y W porque si son varios multiplicados en serie, lógicamente, van a ser menos 90 varias veces. Entonces, con esto podemos calcular prácticamente de una función de transferencia estrictamente propia, vamos a poder calcular razones de amplitud y ángulos de fase de toda la función de lazo abierto, de la función de transferencia del lazo cerrado prácticamente. Y vamos a analizar ahora sí el criterio de estabilidad de Bode. Dice, considerando la función de transferencia del lazo abierto que sea estrictamente apropiada, y cuando se refiere a eso es que la cantidad de polos sea mayor que la cantidad de ceros, eso es que respeta todos los procesos. Si hubiese una función de transferencia al revés, que la cantidad de polos sea menor, matemáticamente puede ocurrir, pero físicamente en procesos físicos no ocurre. Es estrictamente apropiada. El sistema de control, es decir, el sistema de lazo cerrado, será inestable cuando la razón de amplitud, esta calculada general, exceda a la unidad. Es decir, exceda 1 a la frecuencia para que su ángulo de fase es de menos 180. Es decir, que si a la frecuencia que suena a menos 180 grados de ángulo de fase, la razón de amplitud es 1, este sistema va a ser inestable. Y a esta frecuencia es llamada frecuencia crítica o de cruce. Prácticamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a buscar en este diagrama de Bode el ángulo de 180 y vamos a ver a qué frecuencia le corresponde ese ángulo de menos 180. Ese ángulo de menos 180 nos va a determinar prácticamente la frecuencia crítica o de cruce. Y esa frecuencia crítica de cruce
leemos de un solo la razón de amplitud, y si esa razón de amplitud es por encima de 1, es decir que el sistema de control es inestable. Lo único es que tenemos una excepción para este criterio de estabilidad, y es que si la función de transferencia de lazo abierto solo puede tener una frecuencia crítica o de cruce. De lo contrario, se debería aplicar otro criterio, que lo podemos escuchar en nuestros libros o habíamos oído de él, que es el criterio de Nyquist. Vamos a ver nosotros prácticamente que si tenemos esta gráfica, la parte inferior del diagrama de Bode, que es ángulo de fase y frecuencia, y tenemos que tiene varios ángulos de frecuencia crítica, miren, acá hay 3, este no se puede analizar por el criterio de estabilidad de Bode y se tiene que hacer por el criterio de estabilidad de Nyquist, que considero yo que debería ser un criterio que se podría estudiar en un curso avanzado de maestría. Vamos a ver entonces eso. Vamos a ver que si nosotros hacemos búsqueda de ese ángulo de menos 180, nosotros vamos a poder determinar esa frecuencia de desfase y con eso leer esa amplitud. Y si la amplitud está por debajo de la unidad, vamos a ver prácticamente que el sistema va a ser estable. Miren, menos 180, leemos esa frecuencia y hacemos una lectura de eso. Si el sistema fuese estable, podemos generar algunos cálculos más que nos van a ayudar para el diseño, como ser el margen de ganancia y el margen de fase. Y vamos a definir primero el margen de ganancia. El margen de ganancia prácticamente va a ser el inverso de la razón de amplitud, que tiene como ángulo de fase de menos 180, es decir, la razón de amplitud calculada a la frecuencia crítica. ¿Qué es lo que tenemos acá? Encontramos la frecuencia crítica que tiene el ángulo de menos 180 y si la razón de amplitud es menor que 1, esa razón de amplitud, el inverso de esto, nos va a dar un margen que sería de 1 hasta A, hasta la razón de amplitud, sería el margen de ganancia, es decir, que es todo el margen que está sobrediseñado nuestro sistema de control para evitar llegar a la inestabilidad. Y el siguiente que tenemos es el margen de fase, que el margen de fase es el margen que tenemos de la resta de menos 180, que es el de excedencia, menos el ángulo a una razón de amplitud de 1. Ese ángulo se encuentra a una frecuencia que se llama frecuencia de ganancia de cruce. ¿Esto dónde se da? Busco la razón de amplitud de 1 y con eso encuentro esa frecuencia de ganancia de cruce, que sería esta de acá. Y con esa frecuencia voy a encontrar mi ángulo de fase, que se lo voy a restar a 180 y ese va a ser el margen de fase que tenemos acá. Prácticamente, ¿qué tenemos acá? Dos niveles de diseño para ver el sobredimensionamiento de nuestro lazo de control para evitar prácticamente la inestabilidad. Y vamos a encontrar que en general en especificaciones de diseño el margen de ganancia tiene que estar entre 1.7 y 4 y el margen de fase entre 30 a 45 grados. Estas especificaciones son especificaciones generales. Muchos autores lo que dicen es que con estos ángulos, aunque sirven para diseñar y generar sintonización de controladores, estos márgenes no sirven tampoco para elegir si podemos utilizar un controlador proporcional o un controlador PID. Solo nos van a dar discusiones o criterios para generar diseño o generar algunas cuestiones de márgenes dentro de ellos. Vamos a ver que si están fuera de ellos, vamos a ver que ya vamos excediendo prácticamente a la inestabilidad. Otra cosa que hay que resaltar es que en los sistemas de ingeniería química los procesos no son muy variables para que nos generan márgenes variables a través del tiempo.
Pero como los procesos se van diseñando en la planta de manera diferente y a veces no se tiene en cuenta el diseño de los sistemas de control, vamos a ver que tener un buen margen de ganancia y un buen margen de fase nos va a ayudar a controlar muy bien el sistema con el antiguo sistema de control de lazo cerrado.